Shalom. Bueno, hoy vamos a continuar con lo que estábamos viendo de historia. Hoy vamos a ver principalmente los comienzos del sionismo en el siglo XIX. Eso es el tema principal que vamos a ver hoy, pero no solamente, ¿está bien? Unos datos más que encontré de tanto del Rav Hirsch como del Hatam Sofer. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos tanto del Rav Hirsch como del Hatam Sofer, que ellos fueron como los dos fundadores de los distintos tipos de ortodoxias? Primero vamos al Hatam Sofer, ¿sí? El Hatam Sofer, que vivió en 1762 a 1839, por un lado él estaba en contra de la emancipación, y él pensaba que esto iba a traer que los judíos se mezclen con los gentiles, y eso va a traer también la asimilación, y va a hacer, escuchen esto, que se olviden de Eretz Israel. El Hatam Sofer, que por un lado es el creador, digamos, de la idea tal vez de un tipo de ortodoxia que está cerrada a los estudios generales, por un lado él tenía miedo que la asimilación aleje a los judíos de la idea de querer volver a la tierra de Israel. Así pensaba el Hatam Sofer, y él, bueno, habíamos dicho el Hatam, que su lema era Hadash Asur Min Torah, lo nuevo está prohibido por la Torah. Pero algo interesante del Hatam Sofer, él no estaba en contra de estudios generales. No estaba en contra de estudios generales, pero siempre y cuando lo hagan después del estudio de la Torá. Y incluso permitió hacer escuelas para aprender profesiones y para aprender agricultura a la par de los estudios de Kodesh. Pero, por supuesto que estaba en contra de estudiar el alemán o en su país tal vez de que se dediquen a escuelas húngaras o cosas así especiales para que eran como las cosas que iban a llevar a la gente a la asimilación. Eso por un lado del Hatam Sofer. Ahora, el rabino Hirsch, que habíamos dicho que él estaba a favor de la cultura general, él decía que la emancipación y las ideas de la Escalá son ideas positivas. ¿Por qué? Porque hablaban de qué? Hablaban de la igualdad, de la libertad, de usar nuestra inteligencia para entender el mundo y corregirlo. O sea, él decía, lo que la Escalá propone es lo mismo que proponía Rambam, Maimónides. De corrijamos el mundo, usemos las ciencias, y sabemos que Maimónides era un científico de su época en varias áreas, no solo él, varios jajamim del judaísmo de Sfarad también lo eran. Y él decía que también de corregir el mundo usando nuestro cerebro va bien con el judaísmo. Y ahora, él mismo empezó en la sinagoga que él hizo en Frankfurt, él mismo hablaba en alemán, daba las drashot, las palabras de Torah, las decía también en alemán, hacía que las tfilot sean como muy imponentes también, o sea, que la gente tenga ese sentimiento, pero siempre y cuando cuidando de que sin reformar al judaísmo, sin cambiarlo y sin dejar las cosas de lado. Y él puso como junto Yafé, el lema de él dijimos que era Yafé Talmud Torah im derech eretz. ¿El de quién? ¿El de Hirsch? El de Hirsch. Y él llamó, el camino de él era Torah im derech eretz. O sea que era importante el cumplimiento de las mitzvot y obtener ascalá como educación general. Y dijimos ya la vez pasada que todos los rabinos en Alemania ortodoxos siguieron el camino de Hirsch, y todos iban también a la universidad y eran rabino doctor, ¿sí? Era lo que era. El mismo Hirsch también estudió en la universidad. Y eso es el camino de lo que ellos tenemos. Algo importante también de entender la época que estamos hablando es qué era lo que pasaba donde estaban la mayoría de los judíos. Si bien lo que explicamos un poco, lo que pasaba en Alemania, lo que pasaba un poco en Austria-Húngara, sí, que esa época estaban juntos, y un poco en Francia, que también ahí había emancipación, pero la mayoría de los judíos no vivían ahí durante el siglo XIX. La mayoría de los judíos vivían dentro del Imperio Ruso.
Y no todo el imperio ruso, porque el imperio ruso puso una limitación donde los judíos podían vivir, y eso se llamaba Tchum HaMoshav, la zona del asentamiento, se puede traducir, que era en estos lugares los judíos pueden vivir, fuera de estos lugares los judíos no pueden vivir. ¿Es en Rusia, perdón? Que sí, dentro del imperio ruso, pero no es Rusia de hoy en día. El Tchum HaMoshav no estaba en Rusia de hoy en día, porque estaba en Ucrania, estaba en donde es Polonia, estaba donde está Lituania, que hoy en día no son parte de Rusia, pero en el siglo XIX sí eran parte del imperio ruso. Por ejemplo, Moscú estaba fuera del Tchum HaMoshav, de la zona donde los judíos podían asentarse. Ahora, cuando comienza toda la idea esta del Tchum HaMoshav, en Rusia la emancipación y todas las ideas del iluminismo todavía no habían llegado. Lo que es también importante de ver es cuántos judíos habían. Les quiero mostrar en los números. Y algo que es muy importante es que sepan que ahí estaban la mayoría de los judíos. ¿Cuántos judíos había en 1800? 800.000 judíos había en el Tchum HaMoshav en 1800. Pueden ver cómo van los números, cómo nos van mostrando de cómo la población judía de ahí fue creciendo, pero en una escala gigantesca. Y pues no a todos les gustó, me imagino. No a todos les gustó. No. Vuelve acá. Entonces ahí podemos ver los números, fíjense lo que son esos números de cómo cambia totalmente la cantidad de judíos, pero de una forma exponencial. Si queremos decir, bueno, cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo judío pasó a ser un pueblo con millones de personas, podemos decir durante el siglo XIX. Porque antes, si el lugar donde estaba la gran mayoría de los judíos había solamente 800.000, y no había ningún otro lugar del mundo que había más de esa cantidad de judíos. No es que había 800.000 ahí y en Marruecos habían 2 millones, ¿está bien? O en Irak había 1 millón de judíos. Habían judíos en Marruecos, habían judíos en Irak en grandes cantidades, pero ningún lugar llegaba acá. O sea, el pueblo judío antes del siglo XIX era algo muy muy pequeño, ¿sí? Que tal vez no sé si pasaban los 2 millones de judíos en el mundo antes del siglo XIX. Ahora, ¿qué pasa en esa época en el mundo? ¿Qué es lo que hay? La revolución industrial, ¿no es cierto? Tenemos en el siglo XIX grandes adelantos en el campo de la medicina, también empiezan a haber, y se ve que esas cosas provocaron o dejaron que los judíos en toda esa zona prosperen y se multipliquen más de 6 veces de lo que eran antes de que empezó el siglo XIX. O sea, en el Tchum HaMoshav termina en el siglo XIX con 6 veces más de la población que había cuando empezó el mismo ciclo. Ahora, lo que es los judíos en toda esa zona eran sumamente pobres. Cuando se habla de la idea del pueblito y de los judíos del shtetl, porque la gran mayoría de los judíos tampoco no los dejaban vivir en las grandes ciudades, o sea, vivían en todo tipo de pueblos, y las profesiones que tenían eran consideradas profesiones medias desprestigiadas, ¿sí? Que eran
eran conductores de carretas con los caballos, eran gente que sacaba aguateros, que sacaban el agua y la repartían, vendedores ambulantes, eran sastres, eran zapateros, eran relojeros, eran las profesiones que ellos tenían. Ahora, cuando la Escalá, o sea, el movimiento iluminista, empieza también a entrar en Rusia, los rusos también quieren que los judíos se unan a la sociedad, que empiecen a estudiar, que estudien ruso, y obligan a los judíos a que entren dentro de su cultura más o menos. O sea que estaban obligados a mandar a sus niños a escuelas rusas, escuelas generales, y empezaron a poner un impuesto para judíos que se vestían con la ropa tradicional judía en Rusia. ¿Querés vestirte con esa ropa? Pagás un impuesto de más. Fue un decreto que hubo en Rusia del siglo XIX. Después a los rabinos también los obligaron a estudiar ruso y que tenían que ser como los representantes de las comunidades y tenían que hablar solo en ruso cuando iban a hablar al gobierno. Y todas estas cosas empezaron a entrar dentro de la gente, pero a gran diferencia de la Europa occidental, la Europa de Alemania, la Europa de Francia, los judíos en Rusia eran mucho más tradicionalistas, estudiaban mucho más la Torah, eran mucho más apegados a la religión. Habían dos grandes grupos, que estaban los Hasidim y los Litaim, que los Litaim es lo que algunos Hasidim llaman los Mitnagdim, porque estaban en contra de los Hasidim, que eran dos grupos ortodoxos por excelencia, que los dos grupos enseñaban a estar apegados a los preceptos. Entonces, incluso que había un poco de educación general en Rusia, no era muy atractivo para los judíos. ¿Por qué? Porque los gentiles de Rusia no eran como los gentiles de Alemania, por ejemplo. Los gentiles de Alemania eran gente muy, muy culta. Estudiaban, tenían mucha cultura, muchos conocimientos. Entonces, para mucha gente, para muchos judíos en Alemania, era muy atractivo asimilarse. Porque ¿qué veían? Mirá a estas personas no judías, mirá qué personas cultas, mirá qué conocimientos que tenían. Entonces en Alemania era muy atractivo ser parecido al no judío. Pero ¿qué pasaba en Rusia? En Rusia el no judío no era tan culto y no era tan conocedor como el no judío de Alemania. Entonces, cuando los judíos iban conociendo a la población no judía, se iban mezclando un poco con ella, no les creaba ningún tipo de afecto conocer al no judío ruso, como lo había pasado el que conocía al no judío alemán, ¿entienden? Entonces, la asimilación en Rusia no fue tan fuerte. ¿Por qué? Porque lo que tenían afuera a su alrededor no era atractivo, ¿sí? No era tan atractivo. Pienso que es la misma razón que por qué hoy en día hay algunos países del mundo que judíos hoy se asimilan mucho más y judíos que en otros lugares se asimilan mucho menos. A veces depende mucho qué es lo que la sociedad de afuera tiene para ofrecerte. ¿Entienden? Y la sociedad de afuera de Rusia no tenía mucho para ofrecer a los judíos, entonces hay un poco de que por la fuerza se intenta que el judío se integre a la sociedad. Esto es un poco de plano general de lo que pasaba, digamos, tanto en Europa occidental como Europa oriental durante el siglo XIX. Ahora, cuando la Escalá viene y entra, empiezan, digamos, como ya habíamos visto, todo tipo de nuevas ideas. Por otro lado, en muchos lugares empezaron a haber ideologías nacionalistas de los pueblos de Europa. Se sabe que el siglo XIX es el siglo del nacionalismo europeo, que se despierta, cada pueblo tiene su despertar nacional. Eso inicia en Alemania. ¿Qué? Eso inicia en Alemania por... Sí, se inicia en Alemania, pero también después va a ir para toda Europa, toda esa idea. Ahora, un segundito.
Una de las cosas que también hizo la emancipación, que fue una consecuencia que nadie la esperaba demasiado, era que cuando se abrieron las puertas, muchos judíos aprovecharon que se les abrieron las puertas, intentaron subir en la escala social, de avanzar en su vida personal. Y fueron a universidades y querían ir tantos judíos a universidades que muchas universidades pusieron números clausus, hasta cuántos judíos pueden estudiar en la universidad, porque ya les parecían que había demasiados judíos en las universidades, o que había algunos que pasaban a ser grandes comerciantes. Y en una época, digamos, en la Europa medieval, el odio a los judíos generalmente era un odio religioso, de por qué no tienen nuestra misma fe. Y en el siglo XIX empieza a haber tal vez otro tipo de odio hacia los judíos, que era, tal vez quieren dominar el mundo, quieren apoderarse del mundo, no ves que están los grandes empresarios o son los nuevos millonarios, muchos de ellos judíos. Entonces empezó un odio más que todo racial. Lo odiaban porque era judío y no tanto por su fe y por lo que creía. Y cuando más los judíos a veces estaban dentro de la sociedad, a veces cuando uno quería subir más en la universidad, por ejemplo, se encontraba con que había mucho antisemitismo y no lo dejaban subir de puestos en la universidad. Cuando uno quería en grandes negocios hacer cosas, también ahí se encontraba con todo tipo de antisemitismo. ¿Esto fue principalmente en Rusia o se fue dando por todas partes? No, se dio en toda Europa. Se dio en toda Europa y sabemos de gente también en Alemania que se convertían al cristianismo para poder seguir subiendo los puestos o la jerarquía social en todo tipo de cosas que ellos querían ser exitosos. O sea, fue una contraparte de la emancipación y que abrieron las puertas, ¿entienden? Y se empezó a hablar del problema judío. Sí, pero es como pasa igual que pasa en la Edad Media, es como igual de progresivo, igual que si quieren acceder a algunos cargos, a algunos puestos, tienen que dejar de ser judíos, tienen que salir. No, porque te voy a traer el ejemplo del país del cual tú vienes, de España, que hubo épocas que eran, creo que se llama el siglo de oro español, que grandes rabinos eran también ministros de la corte, o eran incluso jefes de guerra, y no se asimilaban. O sea, había gente que tenían puestos rabínicos, escribieron grandes obras. En la España musulmana. También en la España cristiana también, de que habían de todo tipo de reyes. El mismo Don Itzhak Abarbanel sirvió al mismo rey Fernando, que hizo está bien, él se tuvo que ir, pero muestra como él era ministro del rey y era un rabino que hasta hoy en día podemos estudiar su comentario de la Torá. O sea que no se consideraba en la España medieval, por lo menos, que judíos tenían que abandonar su fe. También en Italia, en varios momentos, hubo rabinos que tuvieron puestos importantes dentro de distintos gobiernos. No era obligatorio que estar dentro de la sociedad general nos tenga que llevar a la asimilación. Es una realidad que en la España medieval hubo judíos que estaban insertos totalmente en la sociedad general y seguían siendo judíos muy aferrados a su fe y su tradición. Pero en el siglo XIX ese modelo casi no funcionó casi en ningún lado, de que judíos se abran a la sociedad y sigan apegados a su tradición. ¿Entiendes? El modelo el siglo XIX, el choque del siglo XIX fue muy fuerte. En un momento, no existió que al principio les dejaran permanecer en su fe y ser así, y luego ya fue cambiando, o sea, desde el principio fue... Es un proceso. Al principio les abren las puertas. Cuando les abren las puertas en un principio, ninguno tenía educación prácticamente universitaria, casi ningún judío, o muy pocos eran judíos que tenían poder económico de poder hacer grandes negocios. Durante el siglo XIX empezó a haber una clase social judía con dinero que fue avanzando, por un lado, algunos grandes comerciantes, y por otro lado, judíos también que vayan adquiriendo educación general, que es algo que fue creciendo durante el siglo XIX, pero a la vez grandes olas de persecuciones a los judíos
y no persecuciones en base a fe religiosa. ¿Entienden? Eso es lo que cambió un poco, de que fe porque no se hace enojar el judío que entra en todos lados. Entonces eso crea, por un lado, que comienza a ver el problema judío. Sí, Grace. En esta época seguían habiendo tipo los libros de sangre. Casi no. En el siglo XIX, la acusación del sacrificio ritual hubo una muy muy grande, pero fue en un país musulmán, una región, que fue en Damasco. En 1840 hubo una acusación de estas muy grave y los judíos fueron perseguidos y mataron judíos por esto, pero ya se usaba un poco menos el tema este. Por lo mismo de que cambió el enfoque de la religión. Sí, porque no era ya la persecución por la religión tanto, sino como que había enojo por los que los judíos eran la sociedad. Y lo peor de todo fue en Rusia, que en Rusia lo vimos cuando vimos la película El violinista sobre el tejado. ¿Se acuerdan que los pogroms eran organizados por el gobierno mismo? Llegaban órdenes desde el gobierno, o sea, la población general tal vez está muy enojada con algo, bueno, dejamos que sequen su enojo a través de que golpeen, maltraten a los judíos, que ya de por sí muchas veces la población general no los quería demasiado. Otra cosa que yo explico, que a veces el judío no tiene que verse como tan víctima, pero entonces, ¿por qué lo perseguían tanto y le pegaban tanto y lo mataban tanto? Porque muchas veces en Europa era la única minoría. Entienden que a veces que cuando hay enojos o todo tipo de cosas, siempre hay una minoría a cual echarle la culpa. Y en Europa, la única minoría en Europa del siglo XIX no existían, no había musulmanes prácticamente. Entonces era, o la culpa la tiene el gobierno de lo que pasa, o la culpa la tienen los judíos. Sí. Pero gitanos y eso tampoco había. Había, pero eran tal vez en muy pocas regiones, no eran que toda Europa había o que eran millones y millones de personas. Habían a veces en algún que otro lado alguna minoría, pero la gran mayoría de los lugares la minoría eran los judíos. Si lo vemos a grandes rasgos, ¿sí? Pero aparte también los gitanos tienen la característica de que son nómadas, se mueven muchísimo. Entonces, un día están aquí y al día siguiente no. Los judíos sí se establecían en comunidades y sí crecían las comunidades y se veía, había censos, había conto de que de repente hace 6 años no había tantos judíos como ahora. Con los gitanos no podía haber tal cosa porque no se establecían, no estaban fijos. Vivían en mi hermano en la Shoah los mataron también. Sí, la Shoah también. Los mataron, yo sé. Pero era más difícil seguirles la paso a ellos en el siglo XIX que a igual si los judíos. Continuamos acá con el tema que dije que iba a ser nuestro tema de hoy, el tema del Sion. Después de que vimos un buen enfoque, digamos, de cómo estaba el siglo XIX, entonces podemos saber que todos estos tipos de problemas que habían, que era el antisemitismo que había en Europa occidental, las persecuciones que había en Europa oriental, también lo que dijimos, la acusación de sacrificio ritual que hubo en el Imperio Turco. Entonces hicieron que en muchos lados empiece la gente a pensar, bueno, llegó el momento de regresar a la tierra de Israel. O sea que fueron los principales motivos, parece que son estos. Después el pensamiento también era todos los pueblos se reúnen en su tierra, entonces también es natural que en la tierra de Israel ahí se reúnan nuevamente los judíos. Entonces eso también es uno de los pensamientos que empezó a florecer dentro de los judíos en esos momentos. Por otro lado, tenemos que siempre recordar que dentro del judío, desde el momento que fue expulsado por los romanos hace casi 19 siglos de la tierra de Israel, siempre dentro de la tradición judía estaba siempre la esperanza de volver a la tierra de Israel, y cada vez cuando terminaba el Seder de Pesach los judíos decían Shana Haba Birushalayim, o cuando terminaban las tefilot del día Yom Kippur los judíos decían Shana Haba Birushalayim, y siempre en la tefilá todo judío que rezaba a diario se pide
3 veces por día se pide a Dios que haga retornar a los dispersos del pueblo de Israel a su tierra. ¿Entienden? No es algo que era ajeno a la idea judía. Pero hasta ese momento los judíos que venían a Israel venían en forma particular o con grupos muy pequeños. Uno de los primeros rabanim que empezó a hablar mucho del tema fue el Rab Tzvi Kalisher. Rab Tzvi Kalisher, él nació en 1795 y murió en 1878, o sea, totalmente activo dentro de lo que es el siglo XIX. Kalisher. Y él empezó a decir que hay que venir a la tierra de Israel incluso antes de que venga el Mesías. Porque muchos, siglo XIX, 1795-1878, muchos judíos pensaban, sí, hay que volver a la tierra de Israel, pero cuando venga el Mesías. Pensaban eso. Y él dice, no, hay que venir incluso antes de que venga el Mashiach. Hay que venir a la tierra de Israel. Y él decía que la redención del pueblo de Israel tiene 2 etapas. La primera etapa es que el pueblo de Israel tiene que activar por sí mismo y la alot tiene que hacer aliyah, tiene que venir a vivir a la tierra de Israel, tiene que asentarse en ella y tiene que trabajar su tierra. Y dice, y en la segunda etapa es que después de que los judíos hicieron eso, Dios va a traer la redención. Eso eran las 2 etapas de él, pero el Rab Kalisher no era solo un pensador que escribió y no hizo nada, sino empezó a hacer cosas para concretar esa idea. O sea, no solo habló, empezó a hacer cosas. Hizo una agrupación que se llamaba Eretz Noshevet, como que la tierra en la cual nos asentamos, para comprar las tierras de Israel y que los judíos se asienten en ellas. Después incentivó a judíos a que estudien agricultura para que se ocupen de agricultura cuando vengan a Israel, y él propuso que los judíos estudien mediodía y trabajen mediodía, entonces en Israel, o sea que hagan entonces que la idea de él era que por un lado cumplan la mitzvah de estudiar Torah y por otro lado cumplan la mitzvah de asentarse en la tierra de Israel. Esas son las principales ideas del Rab Kalisher. Después hubo un Rab Sfaradí que vivió en lo que era en un momento Yugoslavia. Hoy en día, saben, no existe más un país que se llama Yugoslavia. Él nació en Sarajevo, y el Rab Yehuda Alkalay, él era también cabalista y era descendiente de los judíos expulsados de España, y él también pensaba que había que venir a la tierra de Israel antes de que venga el Mashiach, y él también decía que es el primer paso para la redención es volver a la tierra de Israel. ¿Cómo se llamaba? Yehuda Alkalay. O sea, fue el rabino sefaradí que en el siglo XIX empezó a hablar en forma abierta de la idea de que había que retornar a Zion. Por otro lado, él decía que el judío en la diáspora no puede vivir una vida judía correcta. O sea, en la diáspora hasta hoy en día tenés que tomar en cuenta todo tipo de cosas, ¿no es cierto? Del país en el cual están, de sus costumbres, su cultura, su educación, la idiosincrasia del país, y que muchas veces no es el ideal judío lo que pasa en esos países, ¿entienden? Y hay veces que sos una minoría ínfima y no tenés derecho que la vida pública sea de acuerdo a tu forma de pensar, ¿entienden? Entonces él decía, todo el tiempo que estemos en la diáspora, la vida judía no puede ser una vida judía correcta. Y dice que, y él decía, incluso cuando te prometen igualdad de derechos, no verdaderamente los vas a tener. Y él decía que prepararse para la redención del cielo solo se puede en la tierra de Israel. Y él dijo que había que hacer acciones. Y él también habló de que había que comprar tierras y trabajarlas. Y él decía que había que renovar la lengua hebrea también. Y por último él dijo que había que hacer un ejército hebreo para defendernos, que es muy interesante que el ejército israelí cuando se creó se llamó Tzva Hagana le Israel,
y él decía que es el nombre de Tzal. Tzal es Tzva Haganah Israel, ejército de defensa de Israel. Y él decía que había que hacer un ejército hebreo, Leshem Haganah, para defendernos. Y después él decía algo también interesante, que el único lugar en el cual podemos unir al pueblo de Israel es en Eretz Israel, y él decía que ahí no hay que llamar más el nombre Sefaradim y Ashkenazim. O sea que el tipo era un naví, más o menos. Claro, no, a estas personas se los llama, tienen un nombre, ¿sí? Que se los llama Mevasre Atzionut, los que son los antecedores de la idea digamos, como que profetizaron el sionismo antes de que el sionismo empiece. Ellos hablaron de algo, empezaron a hacer cosas, pero ellos lamentablemente no tuvieron el éxito esperado de sus acciones. ¿Entienden? No tuvieron el éxito esperado de sus acciones. Y había otros rabanim más que enseguida voy a nombrarles. Estos te dijimos el Rab Kalisher, dijimos el Rab El Kalai. Otro Rab más que hubo, que nació un poco después, fue el Rab Moliver, que también ahora enseguida vamos a hablar de él. Y había otro, el Rab Natsib de Voloshim, que eran grandes rabinos, y vamos a hablar de ellos, pero vamos a seguir con los Mevasre Atzionut. Otro de los Mevasre Atzionut que no era justamente una persona que lo identificamos como una persona religiosa fue Moshe Es. Es Hei Samech, o es un apellido alemán, Moshe Es. Tal vez se dice Es, y yo no lo sé pronunciar, pero bueno. Moshe nació en Alemania, venía de una casa religiosa, pero él se fue para la Haskalah. ¿Sí? Dijimos que habían algunos maskilim que cuando se decían lo importante es la Haskalah, y muchos de ellos dejaban el cumplimiento de las mitzvot, habíamos ya dicho. Y él pasó a ser socialista, empezó a ser, no solo él, muchos judíos durante el siglo XIX pasaron a ser judíos socialistas, que empezaron a hablar de la igualdad de derechos, sobre todo de la igualdad de derechos de la población en general, que eran trabajadores, que esas eran las principales ideas del socialismo. Ahora, en cierto momento, cuando se metió muy adentro de la escala del iluminismo y del socialismo, vio que incluso que muchos judíos buscan ser masquilismo, muchos judíos buscan ser socialistas, esto no defiende a los judíos del odio que hay hacia ellos. O sea, ¿cuál es el problema? Que los judíos no son parte del proletarión, parte de los trabajadores. Durante el siglo XIX la gran mayoría de los judíos pasaron a ser parte de el grupo ese del proletariado, de los trabajadores que están en lo más bajo de la remuneración económica. Entonces él vio que muchos judíos se hicieron socialistas, eso no ayudó. Vio que muchos judíos se hicieron maskilim, que entraron en el iluminismo, y tampoco esto ayudó. Entonces cesó de creer en eso. O sea, la escala, el iluminismo decía que todos somos iguales, ¿no es cierto? Y también el cristiano, también el judío, pero vio que no era real. El socialismo dijo vamos a preocuparnos de todo, pero vio que eso tampoco no era real. Entonces él empezó a ir por las ideas de que los judíos tenemos que hacer algo por nosotros mismos, y dice tenemos que volver a los valores judíos, tenemos que hacer aliyá a Eretz Israel, y tenemos que levantarnos una moledet. Moledet sería como una nación, como un estado. Y dijo que siempre los judíos iban a sufrir del odio hacia los judíos, la judeofobia, o el antisemitismo en el galut, en la diáspora, y el único lugar que se puede vivir sin miedo a eso va a ser en la tierra de Israel. Y tanto el Rab Kalisher como el Rab El Kalai como Moshe Es difundían sus cosas en libros, en periódicos, y sus ideas fueron conocidas, pero ninguno de ellos pudo hacer un movimiento organizado a gran escala, que haya judíos que se junten, que vamos a hacer real esta idea. Entonces por eso a ellos se los llama como que son los antecedores de la idea
o los que vaticinaron la idea del Tzionut, pero que no la pudieron hacer realidad. Ahora, nosotros sabemos que mucha gente religiosa, ortodoxa, hasta hoy en día está en contra del Tzionut, no principalmente porque decidieron volver a Israel sin que haya vuelto el Mesías, sino más que todo porque no es un movimiento religioso. Pero hay mucha gente que dice, los que tienen la culpa que el Tzionut no haya sido un movimiento religioso son los mismos Rabbanim que no quisieron apoyar esa idea, o que no tomaron la iniciativa. Cuando el Rab Kalischer habló, ¿dónde estaba el liderazgo rabínico para apoyarlo? Cuando el Rab Al-Khalai habló, ¿dónde estaba el liderazgo? Y vamos a ver que hubo un movimiento que también se creó en el siglo XIX, que se llamaba Jivat Zion, y los que estaban dentro de ese movimiento se llamaban Jovevet Zion, que no era un movimiento ni religioso ni laico, o sea que era un movimiento que tuvo como ideal, nuestro objetivo es fortalecer al pueblo judío el sentimiento nacional y también la relación a nuestra cultura y a nuestra tradición, y también activar para la Aliyá Eretz Israel y para trabajar en ella su tierra. Y en esa organización, en Jivat Zion, tomaron parte tanto rabinos, los grandes rabinos tal vez que había en esa época, como fue que teníamos el Rab Moliver, que era muy activo y fue elegido como presidente honorario del movimiento, y también otro Rab que era parte de esto era el Natzib de Voloshim. El Natzib de Voloshim, ¿por qué era muy importante? Porque era el Rosh Yeshiva de la yeshiva más importante del mundo. La yeshiva más importante del mundo, de Europa, del siglo XIX, era la yeshiva de Voloshim, que fue creada por uno de los alumnos del Gaón de Vilna. Y él fue parte del movimiento Jivat Zion, o sea, el rabino, el Rosh Yeshiva, el jefe de la yeshiva más importante del mundo, fue parte de este movimiento sionista. ¿Entienden? Entonces, el sionismo no está separado. ¿Qué? Entonces el sionismo no estaría separado nunca de la parte. En esa época, en Jivat, cuando existía el movimiento es Jivat Zion, cuando existía el movimiento Jivat Zion, nosotros vemos que no era algo especial que estaba en contra de la parte religiosa. El movimiento se fundó en 1884. O sea, en 1884 empezó este movimiento, 13 años antes del primer Congreso Sionista Mundial que hizo después Herzl. O sea, si muchos judíos se hubieran unido a este movimiento y hubieran empezado a actuar de acuerdo a cómo los judíos que se asociaban al movimiento hubiera sido. Una de las figuras principales también que tuvo el movimiento Jivat Zion fue el doctor Yehuda Leib Pinsker, que él escribió un librito que se llamaba Autoemancipación. ¿Por qué? Porque él veía que todos los pueblos de Europa se emancipaban, pero él vio que dentro de la emancipación de cada uno de sus pueblos no había lugar para los judíos. Entonces dijo que la única solución era una autoemancipación, que los judíos se autoliberen, y por supuesto la autoemancipación de los judíos tenía que ser en un lugar que les pueda pertenecer o que tengan una relación histórica con ese lugar, ¿no es cierto? Entonces él en su libro Autoemancipación, él promueve la idea esta, el doctor Pinsker. Y él, antes de la ola de pogromim que hubo en Rusia en los años 80 del siglo XIX, él también era muy activo también en la idea de la Escalá. O sea que vemos que tanto como Pinsker pensaban que la Escalá, los estudios, el abrirse al mundo iban a traer como la solución para los judíos. Y tal vez que cuando ven que el abrirse al mundo no trae la solución, ven que la única solución es que los judíos se preocupen por su propio lugar.
¿Entienden? Y hay veces ahí en ciertos círculos que ven la historia de una manera, de una forma transgiversada, que vienen los sionistas con la idea de alejar a los judíos del cumplimiento de las mitzvot. El que dice eso, Pashut, no sabe nada de historia y no sabe cuál es la situación de los judíos del siglo XIX y de cómo surge el Tzionut. Ahora, dijimos después también que el Rav Moliver también fue parte de esto y fue tan importante en el movimiento que pasó a ser el presidente honorario de la organización, y él hizo mucho por acercar entre judíos religiosos y judíos que no lo eran, para que este movimiento tenga éxito. Eso eran las actividades del Rav Moliver. Entonces esto es lo que podemos decir como Jovevet Zion. Y también en la misma época empiezan a haber los primeros asentamientos en la tierra de Israel, que es lo que llamamos la primera aliyá. La primera aliyá comienza luego de la ola de pogroms de los años 80 que hubo en Rusia, y es la misma época que también actúa Jovevet Zion, y había un movimiento que fueron muy activos en los asentamientos de la primera aliyá que se llamaban Bilu, que era Bet Yaakov Lejuven el Ja, que la casa de Jacob van a ir y vamos a ir todos, como que esa era la idea también del movimiento Bilu. Entonces eso es lo que tenemos antes de que Herzl empiece su carrera política. Entonces, si queremos ver dónde iban con las ideas, bueno, ya empezaban las ideas estas de que nuestra solución es, algunos decían, por el problema del antisemitismo, de las persecuciones a los judíos, no tenemos otra opción que volver a la tierra de Israel. Por los maltratos a los judíos no tenemos otra solución. Y otros empezaban a hablar ya desde un punto de vista religioso, como no, la redención tiene que venir en forma natural. No esperen que venga una alfombra y que los judíos empiecen a sentar en la alfombra y la alfombra vaya volando a la tierra de Israel, como se creía en Teimán. ¿Sí? Que se hablaba de ese tema. Incluso cuando los judíos de Teimán hicieron la aliyá, a la operación para traerlos lo llamaron alfombra mágica, incluso que los trajeron en aviones, pero se llamaba alfombra mágica. Pero o sea que empezamos a ver rabinos que empiezan a decir, no, la concepción de que los judíos tenemos que estar en la diáspora hasta que venga el Mashiach es un concepto equivocado. Dice, para que haya redención, primero nosotros tenemos que empezar a activar por nuestros propios medios, tenemos que empezar a hacer cosas. Eso es lo que empezaron a decir algunos rabinos. La lástima es que no los escucharon. ¿Entienden? Porque si los hubieran escuchado, la historia del pueblo de Israel hubiera cambiado. Porque las grandes masas, incluso durante la gran mayoría de la época del siglo XIX, eran religiosos. Ahora, ¿cuándo es el proceso de secularización que tiene el pueblo de Israel? Es también, en su gran mayoría, en el siglo XIX. ¿Se acuerdan? La Escalá, que empezó a activar ya a fines del siglo XVIII en Europa occidental. Mucha gente se va asimilando en parte, no totalmente, no es una asimilación de que se convierta en el cristianismo, pero van dejando de parte de la vestimenta judía tradicional y los preceptos, porque estaba el Rabish dice, la vestimenta, no hay problema que los judíos se vistan con la vestimenta como se visten los no judíos, decía el Rabish, siempre y cuando no dejen su tradición. Pero muchos dejaban la vestimenta y dejaban la tradición. Y muchos veían tal vez el modelo del Hatam Sofer. ¿Se acuerdan de que lo nuevo está prohibido? Lo nuevo, no, yo prefiero lo nuevo. Tal vez algunos judíos decían, si yo tengo que elegir entre el mundo tradicional y avanzar con el mundo, entonces avanzo con el mundo. O muchos jóvenes veían que el ser judío religioso y tradicionalista era algo del mundo antiguo, y que el mundo moderno y que los judíos europeos que se iban modernizando y que el mundo iba avanzando no iba de la mano con el mundo tradicional y religioso. Entonces muchos jóvenes querían avanzar con el mundo y iban dejando la religión. Decir que el sionismo provocó que judíos dejen la religión tiene un poco de verdad, pero no sé, tal vez un 5%, un 10%, un 20%. Pero el resto, la gran mayoría de los judíos dejaron la religión y no se hicieron sionistas. ¿En base a qué lo sé?
que se sabe que la gran mayoría de los judíos políticamente, para fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la gran mayoría de los judíos políticamente se identificaban con un partido que se llamaba Bund, que era un partido de trabajadores judíos no religioso y no sionista. ¿Entienden? Políticamente, el que fue la fuerza política más grande que llegó a haber dentro de los judíos europeos, orientales por lo menos, era el partido político que no era ni religioso ni sionista. O sea, la mayoría de los judíos no quedaron religiosos ni se hicieron sionistas. Se hicieron socialistas de alguna manera. ¿Qué? No, ¿qué defendían entonces? ¿Cuál era? La cultura, el Bund, la principal idea del Bund era de una cultura judía, de una lengua judía que era el Yiddish, y de una historia en común y de los derechos del trabajador social judío. ¿Sí? Eso eran las ideas principales del Bund. Entonces, bueno, este es el siglo de los grandes cambios, podemos decir, y que de las distintas ideologías que surgen en el pueblo de Israel. Si vemos distintas ideologías que surgen en el pueblo de Israel, van a ser durante el siglo XIX, ¿entienden? También los que decían que hay que tener cultura general, que era la Escalá, si bien la Escalá empezó en el siglo XVIII, pero se afianzó mucho en el siglo XIX, la Escalá, la Reforma, los reformistas también son parte del siglo XIX, la ortodoxia, que se define como ortodoxia, que rechaza los cambios a la tradición, es también fruto del siglo XIX. Vemos que también las ideas de los conservadores, de los judíos religiosos conservadores, son también parte del siglo XIX, que empiezan en Alemania las ideas, pero se van a desarrollar después en Estados Unidos. Vemos que los judíos socialistas surgen en el siglo XIX, vemos que los judíos sionistas surgen en el siglo XIX, y casi las grandes ideologías que hasta hoy en día continúan son casi todas frutos de ese siglo. ¿Está bien? Bueno, me parece que hasta acá con la clase de hoy.